Ahí está. Sí, sí, dale. Ahí está, recording in progress. Bueno, eso va a grabar en mi compu entonces. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Lo que les voy a contar hoy es como una extensión de lo que hicimos la vez pasada, pero ahora enfocado en los temas de velocidad, velocidad promedio, colisiones, etc. Le subí este archivito que se llama Teoría Cinética de las Bases TP Virtual 2021, que está en el mismo, la misma carpeta de Classroom que, que están los otros que vimos ayer, con el mismo programita, etc. Así que si alguno, vi que no hubo mucha actividad, pero bueno, supongo que estaban con el otro parcial, tenían otras actividades, pero en principio la idea sería que completen estas consignas, las vamos a ir haciendo nosotros ahora, medio abuelo de pájaro, vamos a hacer una cuentita al final, pero para que ustedes jueguen con el simulador también y se puedan interiorizar un poco y ver las cosas que estuvo charlando Laura en un modelo molecular. ¿Está bien? Entonces, el programa es el mismo que usamos la otra vez. Ustedes se hacen clic en esa HTML que está subido a la carpeta de Classroom, van a entrar a esta pantalla. El otro día lo que hicimos fue mirar acá el ideal, ¿sí? Que era el gas ideal, corriendo un poco la longitud de la caja, estuvimos viendo los conceptos de volumen, presión, temperatura, ¿sí? Agregando partículas de dos clases distintas, una pesada y una liviana, como para ver cómo afecta el peso molecular, ¿sí? a el comportamiento que tienen estas moléculas de gas. Así que bueno, eso si quieren traten de hacerlo y después lo conversamos de nuevo. Si hacen clic de vuelta en la casita, vuelven a la pantalla inicial y ahí pueden elegir de vuelta otra de las actividades. La de hoy es esta que se llama energía, ¿sí? Así que vamos a abrir esta pantallita. Se van a encontrar con estos comandos, ¿tá? Tienen de vuelta el cubito este que puede tirar fueguito o hielo para calentar o enfriar el sistema. Pero este tiene agregados tres paneles distintos. Uno es el que les mide la velocidad, ¿sí? de la clase de partícula o molécula que ustedes elijan. Hay una que es liviana y una que es pesada. Y por otro lado van a tener otra en donde va a aparecer un gráfico de energía cinética. Acá siempre lo mismo es, en el eje de las Y tienen el número de partículas o la población, la abundancia relativa de cada valor particular de velocidad o cada valor particular de energía cinética. Ustedes ya vieron recién con Laura, que la velocidad y la energía cinética se pueden relacionar por medio de esa ecuación que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Eso es algo que medio general que lo pueden aplicar acá. El tema es que, bueno, ¿qué velocidad es esa al cuadrado? Bueno, es un promedio de velocidades especial que usamos para poblaciones de moléculas, ¿sí? Porque lo que van a ver ahora es que todas esas moléculas no se mueven a la misma velocidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a explorar primero un par de conceptos fáciles que me gustaría que ustedes vieran, simplemente para entender cómo funciona el simulador. ¿Está? Entonces, seleccionamos la simulación de clases ideales y mantenemos el volumen constante. Acuérdense que eso lo habíamos hecho el otro día, no lo voy a hacer de nuevo, pero bueno, les muestro por dónde iba por si alguno no estuvo cuando hicimos eso. Elegimos el gas ideal, ¿sí? Y según lo que dice la consigna, usamos el inflador para meter moléculas en la caja. Entonces acuérdense que se le dan una, una manija acá al inflador, entran 50, lo pueden manejar también con las flechitas acá, ¿sí? Esas 50 moléculas están ahora contenidas en este, se ve un plano bidimensional, pero esto asumimos que es un cubo, ¿sí? Donde las moléculas están chocando contra las paredes y entre sí. Entonces, ¿qué les pido primero? Bueno, ¿qué le pasa al acumulado de moléculas cuando entra? Bueno, eso es algo general, ¿sí? Que ustedes ya vieron con Laura, que es que un gas ocupa todo el volumen disponible del recipiente que uno le ofrece, ¿sí? En el caso de un globo, ya lo vieron, es fácil, ¿no? Bueno, voy inflando el globo y todo ese globo contiene el gas que está ahí adentro. Pero en el caso de un recipiente con volumen fijo como este, como una caja, también lo que pasa es que a medida que yo dejo pasar el tiempo, o sea, lo voy a hacer otra vez, ¿sí? Cuando yo hago entrar las moléculas, entran todas juntas, ¿sí? Pero enseguida comienzan a expandir, digamos, la trayectoria hasta que chocan con una pared. Y mientras chocan con una pared, hasta que no pasa una determinada cantidad de tiempo, ocurre que la población de moléculas,
¿sí? En una determinada porción de este sistema, no se vuelve homogénea. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tomo un cachito cualquiera del sistema y cuento cuántas moléculas hay ahí, al principio de esta situación, ¿sí? Cuando todavía no estamos en el equilibrio, ese número va a variar. O sea, hay lugares en donde hay muchas moléculas, lugares donde hay pocas moléculas, ¿sí? Y a medida que transcurre el tiempo, y que esto, bueno, llegue a una especie de equilibrio que vamos a llamar, todos los lugares, o sea, la distribución de las moléculas en esta caja va a ser homogénea. O sea que no importa qué cacho de sistemas, qué pedazo del sistema yo tome, eh, si cuento el número de moléculas, me tendría que obtener esa misma cantidad, ¿sí? Si me siguen hasta acá, yo voy a tratar de ir lo más lento posible y lo más, sí, lo más pausado posible. Si ponen ahí en el chat, yo los leo, lo leen los chicos, si están viéndolo, si quieren preguntar algo, si algo de lo que digo no resulta lógico, como hagámoslo medio interactivo, ¿no? Así sabemos, porque si no, como que yo por ahí voy muy rápido o paso por alto algo que alguien no entendió y, y bueno, no sirve. Así que aprovechemos, les pido que, bueno, pueden interactuar y detengan el tema cuando les parezca que algo no tiene sentido o lo que sea. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, sí, supongo que sí. Eh, Acá unas preguntas muy básicas, ¿no? Para que ustedes vayan viendo cómo va la cosa. ¿Cómo es el movimiento de las moléculas? Bueno, se refiere a que si es derecho, o sea, si van siempre en una trayectoria derecha, lineal, si dan círculos, si las trayectorias se curvan, ¿sí? Porque no es lógico esto, ¿no? Ustedes tiran una piedra y la piedra no es que va derecho y se pierde en el horizonte. La piedra va volando y describe siempre como una pelota. Siempre describe una trayectoria que depende de qué. ¿De qué depende la trayectoria de un objeto lanzado en una dirección inicial, como una pelota, por ejemplo? ¿Alguien sabe eso? ¿No? Hola. ¿Cómo fue la pregunta? Depende de Ah, No escuché. ah. Si de yo la tiro una, dirección con la que vas. si yo pateo una pelota en Eh, un tiro libre, ¿no? Pateo un córner, para las chicas que están mirando, capaz que uno juega al vóley o les gusta el fútbol también y saben, ven fútbol. Yo hablo de fútbol porque es el más común de todos. Yo pateo un córner, que es cuando vas al tiro de esquina. En la trayectoria que escribe la pelota, ¿cómo es? O sea, aparte de la altura del piso, en algún momento vuelve a tocar el piso, ¿no? Idealmente, cuando está en el área grande, el área chica, la pelota tiene que estar a unos 2 metros del piso más o menos para que alguien venga y cabecee, ¿no? O por ahí va por abajo, no sé. Eso todo el mundo alguna vez en su vida lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Claro, Bien. es como una parábola, si Es no. una parábola, exacto, es una parábola. Se escribe con una figura matemática ahí que se puede hacer la ecuación de cómo es la posición de esa partícula en la dirección Y y X. Ahora, ¿de qué les parece que depende que esa pelota que yo pateo o que el jugador patea no sigue una trayectoria rectilínea y no se desvía de esa trayectoria que es como una recta? ¿Por qué empieza a caer y a bajar hacia la Tierra nuevamente? ¿El pierde Por la, velocidad? ¿Por por la qué? gravedad. Por la gravedad, exacto. O sea, ese objeto que yo estoy impulsando en una cierta dirección, empieza, o sea, sigue sufriendo todo el tiempo la acción del campo gravitatorio y entonces su trayectoria se desvía, ¿sí? hacia la Tierra, hacia la normal, hacia el piso, ¿sí? Ahora, ustedes acá ven que esto pasa, acá no. O sea, esta molécula que va así, digamos, si no hay ninguna otra molécula, yo voy a poner una sola partícula, a ver qué pasa. Vamos a poner una sola partícula. A ver si puedo poner una, listo. ¿Qué le pasa a la partícula esta? Miren lo que le pasa. Viene así, viene derecho, no sufre ninguna trayectoria, choca con la pared, sigue derecho, choca con la pared, sigue derecho. O sea, tiene choques que son de tipo, eso también lo vieron, ¿no? Elástico o plásticos. ¿Cómo son los choques estos? ¿Saben lo que es un choque elástico o un choque plástico, digamos? ¿De qué se diferencian? Imagínense que yo tiro una pelota contra la pared, la pelota rebota y vuelve, ¿no? Esa es una clase de choque. Imaginémonos eso como una clase de choque. Y otra clase de choque es que agarro un cacho de masa de torta o un cacho de masa cruda de algo para hacer un buñuelo o lo que sea, y lo tiro contra la pared.
¿Qué diferencia encontrarían entre esos dos experimentos? ¿Lo tienen claro el experimento que estoy preguntando? Tiro una pelota contra la pared, La pelota rebota y vuelve, la masa se cae. Está, exacto. O se queda pegada en la pared y se aplasta, ¿no? O se queda pegada a la pared también. Exacto. Según la viscosidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre esos dos clases de choque? ¿Qué le pasa a la energía que tiene ese proyectil que está impulsado hacia el obstáculo en un caso y en el otro? En el caso del choque de la pelota que rebote y vuelve a mí con una cierta velocidad, ¿sí? ¿Qué le pasó a la energía que traía esa pelota? Varía. Esa energía se revirtió, ¿sí? O sea, hubo un choque que se llama un choque elástico contra la pared, en donde idealmente uno diría no hay intercambio de energía entre la pared y la pelota, entonces toda la energía que llevaba en un sentido se revirtió para el otro, ¿no? O sea, lo que obtuvo yo es como el mismo movimiento, pero en el sentido contrario, el cambio de direcciones. ¿Está? Y en el otro caso, cuando tiro una pelota, así, cuando tiro un cacho de masa en la pared y se deforma y queda como aplastado, toda esa energía que debería haber vuelto en la forma de la trayectoria del rebote de la pared, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Desaparece? ¿Dónde les parece que queda toda esa energía que era energía cinética del proyectil viajando como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Y como que se disipa? ¿O Está bueno eso. Se podría disipar tal cual en forma de calor, lo que sea, pero acá se invierte en la deformación. Cuando un auto choca y se hace pelota y se retuerce y queda como una especie de bola de fierro toda hecha a pedazo, o sea, toda esa energía que tenía el auto, ¿sí? Que venía en forma de velocidad, ¿sí? ¿En dónde va? No va a ningún lado, o sea, se invierte, queda ahí como plasmada en la deformación mecánica del auto. O sea, el auto está diseñado para eso, para deformarse de modo tal de absorber toda esa energía, ¿sí? Sería un choque no elástico. Ahora, si vos le pegas o sea, haces ese experimento con esta pelotita que está viajando acá en la computadora y que choca contra la pared, ¿sí? Si la pelotita chocara de la misma forma que choca un auto y pasara eso que estábamos diciendo recién, se quedaría como aplanada contra una pared y toda deformada. Y toda esa energía cinética que traía, bueno, se invirtió en qué? En cambiarle la forma a la bolita esa y que quede como una especie de, no sé, de lámina contra la pared. Bueno, por eso no pasa. Lo que pasa acá es que toda esa energía que estaba invertida, que venía como en forma de velocidad, ¿qué pasa? Bueno, la pared lo que hace es devolvérmela, es un choque elástico. ¿Tá? Y lo que dice la teoría cinética de los gases es eso, que los choques que hay entre dos unidades del gas que está ahí, entre moléculas, o entre las moléculas y las paredes, son del tipo elástico. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esto que está acá va a seguir ocurriendo indefinidamente y punto. ¿Sí? Y acá no existe ningún tipo... Sí, ¿qué vas a decir? no, que en ese experimento es sin gravedad? Exacto, la gravedad acá no está consciente, lo vas Ah, a no considerar en tu modelo. O sea, vas a considerar que esas moléculas se mueven sin ningún tipo de interacción dada por la fuerza de gravedad. Exacto. está bien. Eso sería la aproximación del modelo, una de las aproximaciones del modelo del gas y de la teoría cinética. La otra es esta que decíamos recién, que los choques ocurren sin que haya deformaciones. O sea, que toda la energía, o sea, que ocurre solamente en la interacción de impacto entre moléculas o entre una molécula y una pared, ¿sí? Y que lo que ocurre cuando chocan entre sí es que al terminar esa interacción, que es instantánea, muy corta, solo cuando toman contacto, es que se invierte, o sea, que se invierte la dirección del movimiento, ¿sí? O sea, que si vos tenías un cierto momento que es masa por velocidad en una dirección, ahora lo tenés en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, Perfecto. Entonces, ¿cómo es el movimiento de las moléculas? Bueno, es un movimiento derecho, ¿sí? O sea, derecho significa que van en una línea recta y no se desvía porque no hay campos
actuando sobre. Idealmente no hay, digo, pero en la vida real sí hay campos distintos, que son interacciones que ocurren a ese nivel, pero nosotros en este modelo muy simple no las consideramos, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, ¿se mantiene constante la velocidad o varían? Bueno, si ustedes toman el caso de una sola molécula, esa velocidad se mantiene constante, ¿no? Ustedes ven que se acelere o se retarde, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ahora incluyo más moléculas? Si pongo, por ejemplo, 50 moléculas. Hagan la cuenta, hagan el ejercicio de seguir una sola de estas y empiecen a tratar de ver si ven alguna que va más rápido, otra va más lento. ¿Lo ven eso o piensan que van todas a la misma velocidad? O por ejemplo, sigan a una y fíjense qué pasa después de que choca contra otra. Creo que hay algunas que van más rápido que otras. Fíjense, esta está quieta. Pum, choca y va más rápido. Ahora va más rápido. Pum. Va por acá, sola, 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 choca con la pared, no pasa nada, choca con la pared, no pasa nada, ahora va a chocar contra otra seguro, ahí choca contra otra, ¡pum! Y se quedó quieta. O sea, ocurren choques en los cuales, ¿sí?, la transferencia de cantidad de movimiento entre estas unidades hace que, si bien la suma de esa cantidad de movimiento total se mantiene constante, ¿sí?, no es que las dos tienen la misma velocidad después de chocar, ¿sí? Puede ser que una venga muy rápido, choque contra otra y la otra salga despedida más rápido y esta que con menor velocidad, ¿sí? Entonces ocurren transferencias que hacen que no exista una única velocidad para todas estas moléculas, sino que haya una distribución de velocidades, ¿sí? O sea que hay una población de moléculas en las cuales hay una distribución de velocidades, ¿sí? Ese es otro concepto importante. No existe una sola. Claro, parece que cuando choca va más rápido. Exacto, Karen. Muy bien. ¿Cómo le da el impulso? Lo que pasa es eso, una viene más rápido, pum, choca con la pared, no pasa nada, y de repente, pa, choca contra otra. Y ahí le transfiere cantidad de movimiento, que se llama, la cantidad masa por velocidad, ¿sí? Y lo que hace es, bueno, intercambiar con esos choques cantidad de movimiento, y lo que ocurre es lo mismo que hoy. Es eso, hay una distribución de velocidades, ¿sí? En tu población tenés como si fuera una distribución, no sé, imagínense cualquier distribución que se les ocurra, la distribución de, no sé, de peso de una población. Tenés una población y, bueno, hay algunos que son más delgados, otros que son más pesados, y vos tenés como una distribución, ¿sí?, que hace que tengas algún promedio en algún lugar, ¿sí? Y eso es otra cosa importante de la teoría cinética de los gases. Existe una velocidad promedio, no existe una velocidad única para todas las moléculas, ¿sí? Y acá les pregunta, bueno, si varían, ¿qué causa esta variación? Lo acabamos de decir. Y la otra pregunta es, ¿se mueven siempre en la misma dirección? No, van variando su dirección porque, bueno, los choques son aleatorios. Esa es otra parte importante. Los choques son aleatorios, ¿sí? No hay una dirección preferencial. Entonces, como son aleatorios y una dirección preferencial, se termina verificando que el número de choques por unidad de área, ¿sí?, es una cantidad promedio que se mantiene en todo el sistema, ¿sí? No hay ninguna parte del sistema que reciba más choques que otra, y eso lo que dice es que la presión es la misma. Si la presión está determinada por el número de choques por unidad de tiempo por unidad de área, entonces significa que esa presión es la misma en todas las paredes del recipiente, ¿sí? ¿Hasta acá están bien? ¿Me van siguiendo? Pongan un sí en el chat o algo, muevan la cabeza. Yo sigo para Sí, adelante. sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces dice, mira, ahora dice, insertemos 100 moléculas pesadas en la caja, ¿no? Y esperemos a que se estabilice la presión. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner 100 de las pesadas, allá hay 101, ya hay 100, y vamos a esperar a que se estabilice la presión. ¿Tá? La presión ven que va cambiando porque a medida que transcurre el tiempo, bueno, van ocurriendo choques contra las paredes hasta que en algún punto este número se mantiene constante, en alrededor de un valor promedio, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué les parece que pasa en la presión a lo largo del tiempo? O sea, ahora quedó en 11, algo. Vamos a empezar de nuevo si lo ven. Pongo 100 moléculas y miren la presión. La presión ahora es 0, 11, pico, 11,9, ¿sí? Lo que hace es aumentar desde 0 hasta un valor promedio. Y después empieza a fluctuar en ese valor, ¿sí? En este experimento fluctúa, y ves esta variación, porque el sistema es muy chiquitito, ¿sí? Si fuera un sistema del orden de la magnitud que tiene un sistema real,
esta variación sería muy, muy chiquita, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cosa importante. La variación de estas magnitudes, ¿sí? En alrededor del promedio se hace cada vez más chiquita a medida que el sistema es más grande, ¿sí? Entonces, la respuesta a esa pregunta es esa. Ahora dice, poner el número de especies pesadas a 0 y el de livianas a 100. ¿Sí? Entonces vamos a anotar cuánto vale la presión en este caso, así nos queda anotado. La presión vale 11, entre 11,4 y 12. Vamos a poner los valores límites, entre 11,4 y 12,0. ¿Sí? Vamos ahora el problema que me dice, bueno, ahora cambia las moléculas. En vez de usar moléculas pesadas, pone livianas. Vamos a poner de las moléculas livianas 100 a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, reseteo esto y voy a poner 100 partículas de las livianas, ¿sí? A la misma temperatura. ¿Observa alguna diferencia así rápida, a simple vista, de lo que pasaba antes con lo que pasa ahora con el sistema? Sí, ¿qué diferencia observan? Son más veloces, exacto. ¿Y por qué te parece que van más rápido? Son más livianas, pero eso no debería ser una razón para que vaya más rápido. Porque dijimos, ¿te acordás que dijimos que hay una relación entre la energía y la temperatura para un gas ideal? ¿Sí? La única clase de energía que hay acá involucrada en un sistema dado por un gas ideal es la energía cinética. La energía cinética, ¿qué es? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, perfecto. Bueno, entonces, si un medio de la velocidad por la masa es igual a la energía cinética, y eso solamente depende de la temperatura, ¿sí? ¿Está bien? Y la temperatura es la misma que antes, vale 300 Kelvin, o sea, no vale ninguna otra cosa. Lo que les dice ese resultado es que si la energía es la misma, o sea, perdón, si la temperatura es la misma, la energía del sistema tiene que ser la misma. ¿Está bien? No importa que tenga moléculas pesadas o moléculas livianas, eso tiene que ser igual. Entonces, piensen conmigo, si la energía cinética tiene que ser constante, ¿sí? Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad, hay un promedio que vamos a ver después, pero es el promedio al cuadrado, y esa ecuación tiene que ser constante. Si yo bajo el valor de la masa de m, porque la molécula se hizo más chiquita, ¿cómo tiene que ser el valor de velocidad para que la energía se mantenga en el mismo valor? Más alta, ¿no? Exacto, más alta. Entonces lo que está diciendo esto es que si la energía cinética de un gas ideal solo depende de la temperatura y el número de moléculas que yo puse dentro del sistema es el mismo, ¿sí? Y todas las otras variables son las mismas, la única forma de que se mantenga igual la energía cinética, si bajé la masa en un determinado valor, es que la velocidad aumente. ¿Sí? Y esa es una consecuencia de, eh, de ese postulado que hicimos, que la energía cinética en un gas ideal solamente depende de la temperatura. ¿Está bien? Por eso lo que están viendo acá es eso. Pero se cumple, fíjense, lo mismo que decíamos antes, que hay moléculas que van más rápido y moléculas que van más lento, ¿sí? De vuelta, hay una distribución de velocidades que ahora tiene un valor promedio más alto que el valor promedio que tenía la velocidad en el caso del gas pesado que usamos antes. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Eso quedó claro más o menos lo que dije recién? No sé si se puede poner votación o algo acá. No, no se puede. Bueno, pero más o menos yo creo que quedó claro. ¿Quieren que lo hagamos en un Sí. papel? ¿Sí? Bárbaro, perfecto. No, o sea, entendí, sí. Perfecto, bueno. Gracias por estar ahí y por contestar. No me acuerdo tu nombre. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas. Bueno, Lucas, gracias por contestar. Entonces, esos también a los del chat, ¿no? Le agradezco a todos mis sponsors, a Vero Gorishnik, a la Lara Alfa, como todos los streamers que nombran a la gente que les da plata. Yo les voy a nombrar a ustedes para que sigan contestando. Sí, acá Gorishnik está diciendo algo. No sé, ¿ibas a decir algo? Bueno. Entonces, ¿qué dice la consigna del problema?
que miremos valor de presión, ahora que pusimos 100 de las livianas, y vamos a constatar, no sin algo de sorpresa, que el valor, el Twitch, y ya va a venir, ya vamos a hacer el Twitch. Necesito a alguien que lo maneje porque no estoy con la tecnología, pero bueno, el contenido lo ponemos. El valor de presión, vean que para la misma cantidad de moléculas, la misma temperatura, el mismo volumen, todo igual, salvo la masa de las moléculas que yo puse, está siendo del orden de entre 11,4 y 12,1. Sorpresivamente parecido al anterior. Yo diría que no hay diferencia significativa entre el valor de presión que vimos para las moléculas pesadas y el valor de presión que vimos para las moléculas livianas, ¿sí? Lo que nos lleva a la pregunta medio central, nodal de todo esto. ¿Afecta la masa de las partículas a la presión del sistema? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Lucas, no me falles. ¿Qué te dice tu instinto? Un no rotundo. Perfecto. No. Todo el mundo de Acá acuerdo, en el ¿no? chat. Sí, el chat está con el no. Uy, Lucas, yo me perdí en esa, profe. Yo me colgué acá con otra cosa. y claro, están con el teléfono. Apague el teléfono 10 minutos y les prometo que terminamos rápido. Lo que hicimos fue poner 100 moléculas de la pesada, miramos la presión y vimos las velocidades. Listo, hasta ahí está todo bien. Después sacamos las pesadas, pusimos 100 de las livianas, de vuelta, miramos las velocidades, vimos que las velocidades promedio eran más altas y explicamos eso a partir del postulado de que la energía cinética tenía que ser igual en los dos casos. Entonces, si la energía cinética es igual, no queda otra que las velocidades varíen para compensar la variación de la masa. Si la masa disminuye, la velocidad tiene que aumentar, ¿sí? Para que eso sea constante, igual al mismo valor de energía cinética que depende solo de la temperatura, que son 300 Kelvin, y está acá arriba en el termómetro. Hasta ahí, Lucas, ¿ese raconto te sirvió? Ah, sí, sí. Bien, bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto fue la presión? Y bueno, hicimos la cuenta y la presión da exactamente igual. Da entre 11,4 y 12, entre 11,4 y 12 en unidades de atmósferas, ¿sí? La pregunta es, ¿afecta la masa de las partículas la presión del sistema? Y acá las otras 3 o 4 personas que estamos acá viendo el problema, dicen en el chat que no afectó. Y eso está bien, porque lo que estoy viendo acá es que el valor se mantiene más o menos constante, entre 11 y 12. La pregunta sería, si la respuesta es no, ¿cómo explicás ese comportamiento? O sea, ¿cómo haces para explicar que cambiando la identidad de la molécula y dejando todo constante, estás viendo que cambia la velocidad? En principio eso es un problema para explicar otras cosas, pero no te cambia la presión. ¿Cómo lo explicarías? Ustedes ya están en condiciones, si vieron los principios de la teoría cinética de los gases, de explicar el origen molecular de la presión. Yo recién se los dije, pero estaría bueno que alguien más lo dijera. ¿Cuál es la explicación a nivel molecular de la presión? ¿Qué es la presión? Aparte de una fuerza aplicada en una unidad de área definida genéticamente, pero en el caso de un gas, para que estamos mirando nosotros. ¿De qué se compone la presión? Lo están viendo en la pantalla ahora, no sería un esfuerzo sobrehumano. Solamente traten de interpretar este relojito que está mirando la presión, ¿cómo hace para medirla? ¿Qué es lo que está sensando? Temperatura, y no, estamos ahí complicados, Karen, por ser el de Peralta. La temperatura está fija ahí, no la molestemos. Atmósferas son las unidades de la presión, eso está bien, está muy bien, Vero. La pregunta era otra. A ver si alguien lo puede medio... Tiene que ver con la cantidad de choques. Uy, perdón. Exacto. Exacto, Lucas. Esa es la pista. Tiene que ver con la cantidad de choques. ¿Y cómo tiene que ver? En una forma un poco más específica. ¿Tiene con la velocidad? Tiene que ver con la velocidad también. Perfecto. ¿Y Pues cómo? impulsan. Ya Perdón, estamos ahí. los choques ¿contra qué, digamos? Pues los choques pueden ser entre las partículas, por ejemplo. ¿Eso determina la presión?
Yo creo que con las paredes del... Está muy bien, Muy bien. muy bien, Eso mismo. muy bien. Entonces, ¿cómo lo dirías? Todo junto y sin repetir esa misma frase. La presión en un sistema formado por moléculas o partículas de estas cosas que están dando vueltas ahí, se origina a partir de qué. A ver. Decilo, Enzo. No te das problema, Lucas. Si no te sale, no hay drama. Pero Sí, yo diría lo que dije antes. sí. Los choques de las partículas con las paredes que contienen el reservorio son las responsables de ejercer una determinada fuerza por unidad de área, ¿sí? En las paredes del recipiente, ¿sí? Eso sería el origen de la presión. Ahora, en el Sí. sistema ¿de qué depende esa presión? Y depende del número de colisiones, ¿sí? Porque el número de colisiones en la unidad de tiempo es lo que te va a decir cuánta fuerza está ejerciendo sobre las paredes, ¿sí? Y ese número de colisiones por unidad de tiempo, ¿sí? ¿De qué va a depender ahí? En este caso, va a depender de cuán rápido se estén moviendo esas moléculas en el sistema, ¿no? Si vos tenés una temperatura determinada, ¿sí? Para un mismo sistema, vas a tener un número de colisiones por unidad de tiempo. Si yo aumento la temperatura, ¿sí? Y la llevo a, no sé, a 400, la duplico, o la paso 100 grados más arriba, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿sí? ¿Por qué aumenta? Porque tengo una mayor cantidad de choques por unidad de tiempo, por unidad de área, y eso hace que la presión sea más alta. ¿Está bien? Si bajo la temperatura, tengo una menor cantidad de choques por unidad de tiempo por unidad de área. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, una cosa que me quedó una duda, ¿el número de partículas influye también en la presión? Exacto, mirá, pongo 200 ahora, o 150. ¿Qué le pasa a la presión? ¿Es que empieza a ir para Ah, arriba? sí, claro. Obvio que aumenta. O sea, si Sí. mantengo todo fijo y aumento la cantidad de partículas, aumenta la cantidad de choques por unidad de tiempo y te aumenta la presión, ¿sí? Si la Ujú, bajo de vuelta a 100, ¿qué pasa? De vuelta baja la presión, ¿sí? está bien. Van viendo ¿Y qué pasa si disminuyo el volumen del sistema? Para el mismo número de partículas a la misma temperatura. ¿Aumenta la presión? ¿Por qué? Porque ahora están confinadas en un reservorio que tiene la mitad de la dimensión, entonces la cantidad de choques por unidad de tiempo aumenta, no porque haya aumentado la velocidad, ni porque haya aumentado el número, sino porque se están moviendo en un reservorio más chiquito y tienen cada vez más frecuencia de colisión contra las paredes. Y de esa frecuencia es de donde uno puede derivar la presión. ¿Está bien? Si yo abro y lo pongo más grande, la presión vuelve a bajar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Y la pregunta entonces es, ¿por qué cuando cambié la identidad de mis moléculas, si hubo cambio, ese cambio lo vieron, que fue que cambió la velocidad promedio, la presión se mantuvo exactamente en el mismo valor? ¿Cómo explicarían eso? ¿Qué se le ocurre? En principio, vamos a pensarlo así. Yo tengo 100 moléculas, ¿no? Vamos a contar las colisiones. Acá están, colisiones con la pared. ¿Está? Lo vamos a contar en cada 20 de estos. Vamos a contarlos. Estas son las colisiones. ¿Están viendo acá? ¿Sí? En 20 segundos, 322 colisiones. Vamos a contar de nuevo. ¿Sí? Este contador que hace cada vez que una molécula choca contra la pared, me aparece un número ahí que va aumentando, 325. ¿Sí? Vamos a contarlo un poco en menos tiempo, así no nos colgamos tanto. En 5 segundos. 80. Cuento de nuevo. 80. De nuevo. 70. ¿Sí? El promedio está alrededor de 80. ¿Está? ¿Qué pasaría ahora si yo cambiara las moléculas pesadas por moléculas livianas?
Al revés, las moléculas livianas por moléculas pesadas. ¿Hacemos de nuevo? Contador de colisiones. Dijimos 80 recién, 70, 80. Lo pongo en 5 segundos. Y cuento. 37. 44. ¿De orden de la mitad o no? 33. 36. ¿Lo ven todos eso? Sí, sí. ¿Y por qué les parece que ahora la cantidad de colisiones de 100 moléculas a la misma temperatura en el mismo recipiente disminuyó a la mitad? ¿Qué es lo que pasó? Tiene que ver con que son más pesadas y tienen menos impulso. Tiene que ver con que son más pesadas y lo que dijimos recién, que a esa velocidad, ¿sí? Cambió el peso exacto, que a esa velocidad más lenta, bueno, si vas a hacer la cuenta de cuánto le lleva a una molécula a chocar contra la pared y volver a chocar con otra, bueno, tiene que recorrer un montón de camino para encontrarse de vuelta con la pared. ¿Tá? Entonces, naturalmente, en un periodo de tiempo determinado, la que va más rápido choca más veces con la pared que la que va más lento. ¿Sí? Por eso estas que van más lento chocan la mitad de veces, más o menos, 33 veces contra la pared que las otras. ¿Sí? Vamos a poner de nuevo las otras para que lo vean otra vez. Si pongo las partículas livianas, 100 partículas livianas, y cuento las colisiones, ¿sí? A la misma temperatura, al mismo recipiente, todo igual, en 5 picosegundos ocurren 80 colisiones, 90 colisiones, 80 colisiones. Ven que es el doble más o menos. Y eso es natural, ¿por qué? Porque estas van más rápido, ¿sí? Van más rápido que las otras. Entonces, hasta ahora me siguen, recipiente igual, temperatura igual, número de partículas igual. Las más pesadas van más lento, chocan menos veces. Las más livianas van más rápido, chocan más veces, ¿sí? Pero la presión es la misma. La presión vale 11 y pico en un caso y 11 y pico en el otro. Entonces, si nosotros habíamos dicho que la presión es una cosa que surge del número de colisiones por unidad de tiempo, por unidad de área con las paredes, y estamos viendo que se mantiene igual, ¿cómo se les ocurre que se mantenga? ¿Qué es lo que está pasando para que se mantengan igual las presiones si ya vimos que el número de colisiones es mucho más alto? ¿Qué es lo que está pasando que compensa eso? ¿Por qué en el caso donde hay 80 colisiones la presión es 11 y en el otro caso donde hay 40 colisiones la presión también es 11? Esa sería la pregunta básica. Piénsenla 2 segundos. Voy a poner de vuelta las livianas, así lo ven. Y yo creo que tiene que ver con eso que compensa, ¿no? Por ejemplo, el peso, como es más pesado, va Ahí más está. despacio, ahí da un choque, ¿no? Y tiene, que sería una fuerza, Ahí está, muy bien. O sea, que choquen 80 moléculas de estas con la pared en la unidad de tiempo que yo elegí, que son 5 segundos, o que choquen 40, ¿sí? Haría bajar la presión siempre y cuando fueran choques de la misma unidad chocando con la pared. O sea, siempre y cuando la masa de lo que está chocando y la velocidad de lo que está chocando, ¿sí? Cambiaran en ese sentido. Ahora, lo que vos tenés es que si la masa por la velocidad, ¿sí? M por B, se tiene que mantener constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con lo que dijimos recién de que la temperatura, ¿sí? Determina la energía. Entonces, si la temperatura es igual, un medio de la masa por la velocidad tiene que ser igual. Entonces dijimos que si la masa sube, la velocidad baja; si la velocidad baja, la masa sube, ¿sí? O sea, bueno, o al revés, si la masa sube, la velocidad baja. Entonces, si tengo que mantener si las presiones son constantes, es porque los choques que están ocurriendo en los dos sistemas, por más que en un caso sean más numerosos que en el otro, en el caso en donde son menos numerosos, implican, ¿sí? Un valor de masa por velocidad, ¿sí? O momento mayor. Entonces cada choque de las moléculas pesadas, ¿sí? Es como que genera una presión, o sea, da lugar a una presión más alta, ¿sí? O sea, que no es lo mismo que yo te esté tirando con bolitas, digamos, no sé, como si fueran con perlas, ¿sí? Un montón de perlas por unidad de tiempo, que te tire con perdigones de acero, ¿sí? Si estamos hablando de solamente diferencias en masa. Y por lo tanto, si yo te tiro 10 de esas perlas, bueno, voy a estar tirándote una cierta cantidad digamos, de movimiento en masa por velocidad, y si te tiro con la misma cantidad de unidades, pero más pesadas, ¿sí? Te voy a estar tirando con una cantidad mayor. O
¿sí? Que al ir a menos velocidad lo que hacen es compensar esos dos parámetros y generan al final la misma presión, ¿sí? Lo que se compensa eso es la unidad esa de cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿sí? Con la cantidad de choques, que varía, ¿no? En el caso donde la cantidad de masa por velocidad es más alta, bueno, hay menos cantidad de choques, por eso la presión vale algo. Y cuando hay más cantidad de choques, ¿sí? En ese caso la masa por velocidad es más chica, entonces el resultado global en presión es el mismo, ¿sí? ¿Está bien? Sería la respuesta acá. Perfecto, profe. ¿Cómo explicás el comportamiento? O sea que lo que les tiene que dar esto es que no importa el gas que vos tengas, si es un gas ideal, que no sé, argón y nitrógeno o lo que sea, ¿sí? Para una misma temperatura, ¿sí? En la misma condición, la presión va a ser la misma. ¿Está? Eso sería el fin de todo esto. ¿Está? Bueno, yo creo que ahí nos fuimos un poco del tiempo, pero la idea es seguir haciendo este mismo tipo de razonamientos, pero usando mezclas de gases. ¿Para qué? Para ver la relación que hay entre las presiones parciales, ¿sí? O sea que si yo pongo 100 de un gas y 100 de otro gas y están mezclados, entonces cuánto de la presión total que yo observo va a corresponder a el gas 1, ¿sí? O sea, la presión que ejercería ese gas si estuviese solo en el recipiente, y cuánto al gas 2, ¿sí? Y esa es la definición de presiones parciales, ¿no? Y la suma de esos dos valores es el valor de presión total que yo puedo leer acá arriba, ¿sí? Y si se dan un poco, si les muestro más o menos, les spoileo el resultado que hay que llegar. Si yo puse 100 y 100, lo que debería observar es la suma de estos dos valores de presión. O sea, si la presión parcial de uno es la que ejercería ese solo estando en el recipiente, y la presión parcial del otro es la que ejercería el solo estando en el recipiente, cuando pongo los dos juntos en el mismo recipiente a la misma temperatura, lo que debería observar es la suma de esas presiones. La suma de esas presiones es alrededor de 23, 24 atmósferas, que es lo que se ve acá en el aparatito que mide la presión en nuestra simulación, ¿sí? La suma de esos dos recipientes, ¿sí? Y si yo mido la cantidad de choque con la pared en la unidad de tiempo, ¿sí? Lo que debería haber es más o menos la suma de la cantidad de choques que tenían por separado, que eran más o menos 80 y 40, que más o menos son 120, 130, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque en mezcla de gas ideales no existe ningún tipo de interacción entre las moléculas que estoy poniendo acá. O sea que las moléculas estas se mueven libremente por todo el espacio disponible, y la única forma en la que interactúan es los choques que hay, o bien entre ellas mismas o con las moléculas del otro tipo de gas. Y fíjense qué pasa cuando choca, traten de buscar acá un ejemplo, cuando choca una molécula de las grandotas con una de las chiquitas. Vamos a poner menos, así lo ven. Vamos a poner poquitas. No sé, 5 o 6 de esta con 5 o 6 de esta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas vienen con una cierta velocidad, y cuando chocan con una de las grandotas, ¿sí? También intercambian cantidad de movimiento, y su velocidad después del choque no tiene por qué ser la misma que antes del choque, ¿sí? Esas son algunas de las hipótesis de la teoría cinética de los gases, que son las que usamos para derivar la ecuación P por B en RT, o en la forma molecular, la ecuación que describe la velocidad cuadrática media de las moléculas a una dada temperatura, ¿sí? Entonces la idea sería que ustedes hagan este experimentito en ese mismo programita. Y el último de los problemas se refiere a esta otra simulación, que es la de la energía, ¿sí? Donde tenemos acá la posibilidad también de poner gases pesados y livianos, ¿sí? Fijar una temperatura, y lo que vamos a tratar de hacer acá es definir la efusión, que sería el paso de esas moléculas a través de una apertura. Entonces lo que hacemos es, como dice acá, agregás
100 moléculas, voy a hacer solamente uno de los experimentos, agregamos 100 moléculas del gas pesado, ¿sí? A una determinada temperatura que vamos a poner en 400, así tiene medio más color la simulación y se mueve más rápido. Lo que ven acá es lo que les contaba recién, es un gráfico que tiene en el eje de las X la velocidad, en el eje de las Y el número de partículas, esta es la distribución de la velocidad. O sea que hay algunas moléculas con una velocidad muy alta, algunas con una velocidad muy baja, y un máximo en el medio en donde está el promedio de esas velocidades. Lo mismo con la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál sería? Que observemos la temperatura y la velocidad de las moléculas, ¿sí? Que pongamos el cronómetro y detengamos el movimiento. Entonces, yo puedo acá congelar el sistema, ¿sí? Y poner el cronómetro, ¿está? Entonces lo que puedo hacer es abrir el sistema, hacer un orificio que va a tener más o menos, vamos a ponerle la mitad del ancho de este reservorio, y puedo empezar a contar, vamos a hacerlo más chiquito si podemos contar, vamos a ponerle un cuarto. Y voy a empezar a contar, ¿sí? En 10 segundos, bueno, en 30 segundos, ¿cuántas moléculas se van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moléculas en 10 segundos. Eso sería como una medida de cuántas moléculas pasan por un orificio a determinada presión y temperatura, ¿no? O sea, un ejemplo medio burdo de fusión. Y hacer esto mismo, ¿sí? Pero con las moléculas pesadas, livianas, digo. Ahora lo pongo de vuelta a 100, a la misma temperatura, digamos que eran 400 grados, ¿sí? Puse las pesadas, perdón. ¿Sí? 100 de las livianas, ven que de vuelta lo que ven es que va más rápido. Acá tengo el gráfico de la velocidad, que de repente va a tomar esa forma que vimos recién, que es como si fuera una campanita, con algún valor de temperatura, de velocidad baja, otro valor de velocidad alta y algún valor en el medio, ¿sí? Y lo que voy a hacer de nuevo es congelar el sistema, poner el cronómetro, abrir mi sistema un cuartito, y ahora prender el cronómetro y empezar a contar cuántas se van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Bueno, entonces ahí lo que hice fue contar cuántas moléculas pasan por ese orificio del gas liviano y cuántas del gas pesado, ¿sí? Y la idea es que podamos calcular esto, la relación de velocidad de fusión en número de moléculas por unidad de tiempo. O sea, el tiempo fueron 30 segundos, las moléculas las contamos, y después ver si se cumple esta relación, ¿sí? Que es las velocidades promedio, ¿sí? Son la relación entre las velocidades promedio de las moléculas son iguales o no a la relación de fusión. Entonces, sí, es un experimento simple, ¿sí? Si la velocidad promedio de la molécula liviana era tanto, y la velocidad promedio de la molécula pesada era tanto, la relación entre esas dos cantidades tiene que ser igual a la relación entre la fusión, que es el número de moléculas que se fueron del reservorio en ese tiempo que nosotros contamos, que pueden ser 30 segundos, ¿sí? Y eso lo que nos va a dar es la relación de correspondencia entre esas dos cantidades, que es otra consecuencia de la teoría cinética de los gases, ¿está? Y que es en la base de esto que viene después, que es un experimento que vamos a hacer en el laboratorio, que es la ley de Graham, ¿sí? Que es la dependencia de esa velocidad de estas moléculas que contamos con el peso molecular. Y que surge de lo mismo que dijimos recién, que es que la energía cinética solo depende de la temperatura, ¿está? Así que, bueno, con eso les dejo esa tareita, ¿sí? Para que la exploren. La actividad esta está puesta acá en el fichero este que subimos al Classroom, y la simulación es la misma que usamos siempre. Simplemente tienen que ir a la casita y elegir o este gráfico de energía o este de ideal, ¿sí? Voy a parar esto. Tuc. Y voy a parar esto.